Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Si son nuevos en esta comunidad, les extiendo una bienvenida especialmente cálida, y si ya nos conocen, gracias por acompañarnos una vez más. El día de hoy vamos a sumergirnos en una historia que creemos les va a tocar el corazón, una historia de amor que no solo inspira, sino que perdura. Hablaremos de Serkan y Özge. Sé que muchos de ustedes ya conocen este nombre, quizás por alguna serie, quizás por lo que se dice de ellos, pero hoy vamos a desgranar su viaje, su conexión, y lo que hace que su relato sea tan especial y, sobre todo, tan inspirador. Así que si les gustan las historias que nos recuerdan la fuerza del amor, la perseverancia y la construcción de un futuro juntos, están en el lugar correcto. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón rojo de suscribirse justo aquí abajo. Es una forma maravillosa de apoyar nuestro contenido y asegurarse de que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias de antemano. La historia de Serkan y Özge, como muchas de las grandes historias de amor, no es una línea recta y perfecta. Es un tejido complejo de momentos, de desafíos, de risas y, por supuesto, de un amor profundo y verdadero que ha sabido sortear las tormentas. Conocimos a Serkan y Özge principalmente a través de la pantalla, en ese drama turco que capturó la atención de millones de espectadores alrededor del mundo. Pero más allá de los guiones y las cámaras, su conexión trascendió la ficción, convirtiéndose en un símbolo de una relación que se construye sobre bases sólidas. Pensemos en el inicio de su historia, en esa chispa que se encendió. En el mundo de la actuación, las colaboraciones son constantes, pero hay algo particular cuando dos personas, no solo comparten química en pantalla, sino que esa química se traduce en una conexión real y profunda en sus vidas. Serkan, con su carisma y su talento indiscutible, y Özge, con su dulzura y su fuerza interior, formaron una pareja que rápidamente se ganó el cariño del público. Verlos juntos en la serie era un placer, pero descubrir que su relación iba más allá de los personajes era aún más fascinante. Lo que siempre me ha llamado la atención de su relación es esa aparente facilidad con la que se complementan. No se trata de que no tengan diferencias, porque todos las tenemos, sino de cómo esas diferencias parecen enriquecer su unión en lugar de crear conflictos. Serkan, a menudo percibido como más reservado o introspectivo, encuentra en Özge una compañera que le aporta luz, alegría y una perspectiva fresca. Y Özge, que irradia una energía vibrante, se ve anclada y fortalecida por la solidez y la calma de Serkan. Es un equilibrio que pocas parejas logran alcanzar. Una de las claves de su longevidad y su fuerza, en mi opinión, es el respeto mutuo. Se nota en cómo se apoyan en sus carreras individuales, celebrando los éxitos del otro y estando presentes en los momentos difíciles. En el mundo del espectáculo, donde la presión y la exposición mediática son constantes, tener un pilar de apoyo en tu pareja es fundamental. Y parece que Serkan y Özge han encontrado ese refugio el uno en el otro. No solo son compañeros en el amor, sino también cómplices, amigos y el mayor admirador del otro. Además de la admiración mutua, su historia es un testimonio de la importancia de la comunicación y la comprensión. Las relaciones exitosas no se construyen solo sobre sentimientos, sino sobre un diálogo abierto, sobre la capacidad de escuchar al otro, de empatizar con sus miedos y sus sueños. Aunque no tengamos acceso a todos los detalles de su vida privada, por las imágenes y las entrevistas que comparten, se puede percibir esa comunicación fluida, esa complicidad que se manifiesta en las miradas, en las sonrisas compartidas. Es como si se entendieran sin necesidad de muchas palabras. El tiempo también es un factor crucial en cualquier relación duradera. Y Serkan y Özge han demostrado que su amor no es una llama pasajera, sino un fuego que se aviva con el paso de los años. Han atravesado diferentes etapas, han crecido personal y profesionalmente, y en cada una de esas fases, su vínculo se ha fortalecido. Eso es inspirador, porque nos recuerda que el amor verdadero no se estanca, sino que evoluciona, se adapta y se hace más resiliente. Es una invitación a creer en las relaciones a largo plazo, en la construcción de un proyecto de vida compartido. Otro aspecto que resalta en su historia es la manera en que manejan la exposición pública. Si bien son figuras públicas y sus vidas son de interés para muchos, siempre han mantenido un nivel de privacidad que les permite cultivar su relación lejos del escrutinio constante. Esto es un acto de valentía y de inteligencia, porque les permite proteger su espacio íntimo y asegurarse de que su amor se desarrolle en un ambiente de autenticidad y tranquilidad, libre de las presiones externas. Y hablemos un poco más de ese elemento de inspiración.
¿Qué es lo que nos inspira de Serkan y Ozge? Creo que nos inspira la idea de que el amor, cuando es genuino y se cultiva con dedicación, puede superar cualquier obstáculo. Nos inspira la forma en que han construido su relación, paso a paso, con paciencia, con respeto y con un profundo afecto. Nos inspira porque nos recuerdan que en un mundo a menudo caótico y superficial, existen conexiones humanas auténticas y duraderas. Su historia nos invita a creer en el amor, a apostar por él y a trabajar en él, porque los resultados pueden ser maravillosamente gratificantes. Además, nos muestran la importancia de la autenticidad. En un mundo donde a veces la imagen pública puede distorsionar la realidad, Serkan y Ozge parecen proyectar una honestidad que resuena con el público. No intentan ser algo que no son, y eso, creo, es uno de los pilares de su conexión. Se muestran como son con sus virtudes y sus matices, y eso hace que su amor sea aún más real y admirado. Su viaje también nos habla de la importancia de la independencia dentro de la pareja. Si bien son un equipo inseparable, ambos mantienen sus individualidades, sus pasiones y sus proyectos. Esto es vital para que una relación se mantenga fresca y emocionante. Cuando cada uno tiene su propio espacio para crecer y desarrollarse, esa energía positiva se traslada a la pareja, enriqueciéndola y fortaleciéndola. Y finalmente su historia nos da una lección sobre la perseverancia. En el amor como en la vida, hay momentos buenos y momentos no tan buenos. Lo que distingue a las parejas fuertes es su capacidad para no rendirse, para seguir adelante incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Ver a Serkan y Ozge juntos después de todo este tiempo con esa chispa que sigue intacta, es una prueba de que el amor verdadero requiere esfuerzo, dedicación y sobre todo, una voluntad inquebrantable de hacer que funcione. En resumen, la historia de Serkan y Ozge es un hermoso recordatorio de que el amor puede ser una fuerza inspiradora y duradera. Hemos hablado de la química que trasciende la ficción, del respeto mutuo, la comunicación, la comprensión y la importancia de la independencia dentro de la pareja. También hemos destacado cómo su longevidad es un testimonio de la perseverancia y la autenticidad, y cómo su manejo de la exposición pública les permite proteger su vínculo. Su relación nos enseña que el amor no es solo un sentimiento, sino una construcción diaria, un compromiso que, cuando se cultiva con dedicación, puede florecer y perdurar a lo largo del tiempo, inspirando a quienes observamos su hermoso camino. Y llegamos al final de este vídeo, pero espero que la inspiración que Serkan y Ozge nos brindan siga con ustedes. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes y me encantaría saber qué opinan. ¿Qué es lo que más les inspira de su relación? ¿Han vivido ustedes alguna experiencia similar que quieran compartir? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y estoy deseando saber sus pensamientos sobre este tema. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido inspirador, no olviden darle un buen me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes creen que les podría gustar o interesar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.